Identidad y origen de Matusalén. ¿Quién fue Matusalén según la Biblia? Matusalén fue un patriarca antediluviano mencionado en el libro del Génesis. Es conocido principalmente por haber vivido más años que cualquier otra persona registrada en la Biblia. ¿Cuál fue la genealogía de Matusalén? Matusalén fue hijo de Enoc y padre de Lamec. Es parte de la línea genealógica de Adán a Noé, lo que lo hace un antepasado directo de Noé. ¿Qué significa el nombre Matusalén? El nombre Matusalén proviene del hebreo Metuselach, que puede traducirse como hombre del dardo o su muerte traerá. Esta última interpretación ha sido objeto de especulación profética. ¿En qué parte de la Biblia se menciona a Matusalén? Aparece principalmente en Génesis 5 donde se registra su edad y su descendencia. También se le menciona en una Crónicas 1 y en el Evangelio de Lucas 3 como parte de la genealogía de Jesús. ¿Matusalén fue contemporáneo de Adán? Sí. Según las cronologías bíblicas, Adán aún vivía cuando nació Matusalén. Vivieron juntos aproximadamente 243 años. Edad y larga vida. ¿Cuántos años vivió Matusalén? Matusalén vivió 969 años, la vida más larga registrada en la Biblia. ¿Por qué vivió tanto tiempo Matusalén? La Biblia no explica directamente por qué vivió tanto. Algunos estudiosos creen que los humanos antes del diluvio vivían más tiempo debido a condiciones ambientales diferentes y porque la maldición del pecado aún no había degradado completamente el cuerpo humano. ¿Matusalén murió antes o durante el diluvio? Según el cálculo cronológico bíblico, Matusalén murió el mismo año en que comenzó el diluvio, aunque no se dice si murió justo antes o fue víctima de él. ¿Existen otras personas en la Biblia con edades similares? Sí, otros patriarcas antediluvianos como Jared 962 años y Noé 950 años también vivieron muchos siglos. ¿Qué simboliza la larga vida de Matusalén? Para muchos teólogos, representa la paciencia de Dios antes de juzgar a la humanidad con el diluvio. Tiempo y contexto histórico. ¿En qué época vivió Matusalén? Vivió en la era antediluviana, antes del diluvio de Noé, una época descrita como corrupta y violenta. ¿Qué sabemos del mundo en tiempos de Matusalén? La humanidad estaba creciendo rápidamente, pero también aumentando su maldad. Esta fue la razón por la cual Dios decidió enviar el diluvio. ¿Cómo era la cultura de esa época? Aunque la Biblia no da muchos detalles, se cree que era una sociedad agrícola y nómada, con estructuras familiares patriarcales. ¿Cuál era la relación entre Matusalén y Noé? Matusalén era el abuelo de Noé. Según la cronología bíblica, probablemente conoció a Noé durante sus primeros 600 años de vida. ¿Pudo Matusalén haber influido en la educación de Noé? Posiblemente. Al vivir tantos años, es factible que Matusalén transmitiera conocimientos, tradiciones y fe a Noé. Mensaje teológico y espiritual. ¿Qué lecciones espirituales se pueden aprender de Matusalén? Su vida enseña sobre la paciencia y misericordia de Dios, quien esperó casi 1000 años antes del juicio del diluvio. ¿Matusalén fue un hombre justo? La Biblia no da detalles sobre su carácter, pero su padre Enoc fue justo y su nieto Noé también, lo que sugiere una herencia espiritual significativa. ¿Se menciona algún pecado o acto negativo cometido por Matusalén? No. La Biblia guarda silencio sobre cualquier transgresión específica suya. ¿Qué representa Matusalén en el plan de Dios? Su larga vida simboliza la extensión de la gracia divina antes del castigo por el pecado del mundo. ¿Hay implicaciones proféticas en la vida de Matusalén? Algunos estudiosos creen que el significado de su nombre cuando muera, vendrá el juicio es una profecía del diluvio. Interpretaciones y curiosidades. ¿Es creíble científicamente que alguien viviera 969 años? Desde la perspectiva científica moderna, no. Sin embargo, los creyentes consideran esto parte de la realidad sobrenatural y providencia de Dios en los tiempos antiguos. ¿Qué opinan los judíos sobre Matusalén? En la tradición judía, es una figura respetada como parte de la genealogía de los patriarcas y ancestros de la humanidad. ¿Matusalén es importante en el cristianismo? Sí, como parte del linaje que lleva a Jesucristo también representa la longevidad y la paciencia de Dios. ¿Aparece Matusalén en textos apócrifos? Sí, especialmente en el libro de Enoc, donde se le atribuyen conversaciones con su padre Enoc sobre visiones del futuro. ¿Es mencionado en el Corán o el Islam? No por nombre, pero los musulmanes creen en los antiguos profetas y es posible que Matusalén se equipare con figuras mencionadas en sus tradiciones extracanónicas. Genealogía y descendencia.
¿Cuántos hijos tuvo Matusalén? Según Génesis 5, tuvo a Lamec y otros hijos e hijas, aunque sus nombres no se mencionan. ¿Quién fue Lamec? Lamec fue su hijo más conocido y el padre de Noé. Vivió 777 años y profetizó sobre el consuelo que traería Noé. ¿Está Matusalén en la genealogía de Jesús? Sí. En Lucas 3, se le menciona como parte del linaje humano de Jesucristo. ¿Matusalén fue un profeta? La Biblia no lo declara como tal, pero algunos textos apócrifos lo presentan como receptor de profecías y visiones transmitidas por Enoc. ¿Qué legado dejó Matusalén? Su mayor legado fue su descendencia, Noé, quien preservó la humanidad y su papel en el linaje mesiánico. Preguntas reflexivas y teología aplicada. ¿Cómo podemos aplicar la vida de Matusalén hoy? Su vida nos recuerda la paciencia de Dios y la importancia de prepararse espiritualmente sin dar por sentada la misericordia divina. ¿Qué representa Matusalén en la cultura popular? Se utiliza como símbolo de longevidad extrema. Decir tan viejo como Matusalén es una expresión común. ¿Matusalén tuvo relación con la construcción del arca? No directamente, ya que murió el año del diluvio. Noé empezó la construcción años antes, probablemente después de la muerte de Matusalén. ¿Hay referencias a Matusalén en literatura o arte? Sí, ha sido mencionado en obras de Dante, Milton y en pinturas religiosas del Renacimiento. ¿Podemos considerar a Matusalén un símbolo de esperanza? Sí. Representa la esperanza en la gracia divina, incluso en un mundo corrompido. Preguntas complementarias. ¿Cuántas generaciones separan a Matusalén de Adán? 7 generaciones lo separan de Adán. Es el octavo en la línea genealógica desde la creación. ¿Qué edad tenía Matusalén cuando nació Lamec? Tenía 187 años cuando nació Lamec. ¿Cuánto tiempo vivió Matusalén después del nacimiento de Lamec? Vivió 782 años más, hasta completar los 969 años. ¿Qué edad tenía Matusalén cuando nació Noé? Lamec tenía 182 años cuando nació Noé, lo que significa que Matusalén tenía 369 años al momento. ¿Qué edad tenía Noé cuando murió Matusalén? Noé tenía 600 años en el año del diluvio, lo que indica que Matusalén vivió hasta ese mismo año. Preguntas finales. ¿Es Matusalén un modelo de obediencia? Aunque no se mencionan acciones específicas, su presencia en una línea de justos lo sugiere. ¿Hay oraciones o salmos dedicados a Matusalén? No directamente. Su mención es genealógica, no devocional. ¿Matusalén es un tipo o figura de Cristo? No directamente, aunque forma parte del linaje humano de Cristo. ¿Qué relación hay entre Enoc y Matusalén espiritualmente? Enoc caminó con Dios, y su influencia espiritual pudo haber impactado a Matusalén. ¿Hay algún evento registrado en la vida de Matusalén? No se detalla ningún evento específico, salvo su genealogía y longevidad. ¿Qué sabiduría se puede extraer de su tiempo de vida? La importancia de transmitir la fe de generación en generación. ¿Se puede considerar a Matusalén como un testigo del pecado creciente de la humanidad? Sí, vivió en una época en la que la maldad aumentaba, y su vida sirve de testimonio previo al juicio. ¿Existen evidencias arqueológicas sobre Matusalén? No, como ocurre con muchos patriarcas antiguos, no hay evidencias arqueológicas directas. ¿Qué edad tenía Adán cuando nació Matusalén? Adán tenía 687 años cuando nació Matusalén. ¿Por qué Matusalén sigue siendo relevante hoy? Porque su vida plantea preguntas sobre la fe, la paciencia de Dios y el legado que dejamos a las futuras generaciones. Contextos cronológicos y bíblicos. ¿Qué importancia tiene Matusalén en la cronología bíblica? Es una figura clave porque su vida cubre un periodo desde Enoc hasta el diluvio. Ayuda a conectar generaciones y a calcular fechas clave del Antiguo Testamento. ¿Qué revela la longevidad de Matusalén sobre la vida antes del diluvio? Indica una era donde las condiciones humanas eran diferentes, posiblemente más saludables o bendecidas por Dios, y donde la longevidad tenía una función en la transmisión del conocimiento. ¿Cuál es la relación de Matusalén con Enoc, su padre? Enoc fue un hombre justo que caminó con Dios. Matusalén fue su hijo y posiblemente recibió enseñanzas espirituales directas de él antes de que Enoc fuese llevado por Dios. ¿Qué edad tenía Matusalén cuando Enoc fue llevado al cielo? Enoc fue llevado a los 365 años, cuando Matusalén tenía esa misma edad. Desde entonces vivió más de 600 años sin su padre. ¿Hay pruebas externas a la Biblia que mencionen a Matusalén?
No hay pruebas arqueológicas directas, pero algunas tradiciones judías, islámicas y referencias en textos antiguos lo citan como figura legendaria. Matusalén en la fe y la espiritualidad. ¿Puede considerarse a Matusalén como símbolo de misericordia divina? Sí, porque su prolongada vida retrasó el juicio del diluvio. Esto simboliza que Dios extiende su gracia antes del castigo. ¿Es Matusalén una figura de fe? Aunque no se detallan sus acciones, su inclusión en la línea mesiánica y el contexto familiar piadoso sugieren que vivió con fe. ¿Qué aprendemos sobre la paciencia de Dios a través de Matusalén? Que Dios puede prolongar el tiempo antes de ejecutar juicio, dando oportunidad para el arrepentimiento, como ocurrió con la humanidad antes del diluvio. ¿Qué relación tuvo Matusalén con la profecía del diluvio? El significado de su nombre y su muerte el mismo año del diluvio han llevado a pensar que su vida estaba ligada a esa profecía. ¿Fue Matusalén testigo de la corrupción del mundo? Sí. Vivió hasta poco antes del diluvio, por lo tanto, observó la creciente maldad que provocó el juicio de Dios. Linaje, descendencia y enseñanzas. ¿Qué pudo haber enseñado Matusalén a su hijo Lamec? Probablemente valores espirituales y memorias de Enoc, su padre. También advertencias sobre el juicio de Dios. ¿Qué herencia espiritual dejó Matusalén a Noé? Aunque indirecta, su longevidad y la historia familiar de justicia pudieron haber motivado a Noé a vivir rectamente ante Dios. ¿Podemos rastrear el linaje de Matusalén hasta Jesús? Sí. Lucas 3 muestra que fue parte de la genealogía de Cristo a través de Sem, hijo de Noé. ¿Cómo se diferencia Matusalén de otros patriarcas? Es único por su edad extrema, y aunque no se registran actos específicos, su vida destaca por su duración providencial. ¿Tuvo Matusalén una esposa mencionada en la Biblia? No. La Biblia no registra su nombre ni detalles de su vida conyugal, como es común con muchos patriarcas. Enseñanzas para nuestros días. ¿Qué puede aprender el creyente moderno de Matusalén? A vivir cada día como oportunidad para influir espiritualmente, a pesar de no tener notoriedad pública. Su vida enseña a sembrar legado. ¿Podemos comparar la época de Matusalén con la nuestra? Sí. Así como en su época aumentaba la maldad, hoy también hay corrupción. La historia llama al arrepentimiento antes del juicio. ¿Qué representa Matusalén en el marco escatológico? Su vida representa el largo sufrimiento de Dios antes del juicio, un paralelo con la paciencia actual antes del regreso de Cristo. ¿Qué importancia tiene el silencio bíblico sobre sus obras? Enseña que no es necesario hacer milagros o gestas para ser parte del plan de Dios. A veces, solo la fidelidad es suficiente. ¿Cómo impacta Matusalén en la fe de los cristianos? Fortalece la fe en la providencia y el control divino sobre los tiempos, animando a vivir con propósito. Interpretaciones extrabíblicas y curiosidades. ¿Aparece Matusalén en el libro de Enoc? Sí, se lo presenta como interlocutor de su padre Enoc, quien le revela visiones del futuro, incluyendo el juicio del mundo. ¿Matusalén fue visto como sabio en la tradición judía? En algunas tradiciones midrásicas, sí. Se lo retrata como un anciano sabio que heredó la visión profética de su padre. ¿Qué enseñan los rabinos sobre su vida? Algunos sostienen que su longevidad fue una extensión de la misericordia divina. Otros creen que murió justo antes del diluvio para no sufrirlo. ¿Hay menciones de Matusalén en el arte cristiano? Sí, especialmente en genealogías de Jesús o ilustraciones medievales que muestran los patriarcas antediluvianos. ¿Es Matusalén mencionado en el judaísmo mesiánico? En algunos círculos, sí, como parte del linaje mesiánico que culmina en Cristo, con valor tipológico. Significado y legado. ¿Por qué Matusalén sigue siendo recordado hoy? Porque su figura resume la paciencia divina, el legado espiritual y la advertencia del juicio. Es símbolo de la historia redentora de Dios. ¿Qué nos dice Matusalén sobre la herencia generacional? Que nuestras vidas afectan a generaciones futuras. Su fe y linaje influyeron en Noé y, en última instancia, en Cristo. ¿Cómo nos anima la figura de Matusalén a vivir hoy? A vivir vidas con propósito, aunque no seamos conocidos, sabiendo que podemos ser parte de un plan eterno. ¿Puede la historia de Matusalén fortalecer nuestra esperanza? Sí. Nos recuerda que Dios tiene un tiempo para todo, y que su paciencia es grande, pero también su justicia llegará. ¿Por qué la vida de Matusalén es más que solo longevidad? Porque representa el tiempo dado por Dios al ser humano para arrepentirse, formar familia, transmitir la fe y preparar el camino para futuras generaciones.